Quien se atreva a abrir el libro de Xian no volverá a ver el mundo con los mismos ojos, afirman algunos lamas tibetanos. Elena Blavatsky basó su doctrina secreta en él y lo presentó como un manuscrito insólito, escrito en un idioma casi desconocido y celosamente vigilado por seres especiales y maestros ascendidos. Algunos sostienen que se redactó antes de que existiera la humanidad, pero nadie lo ha visto fuera de monasterios secretos, y muy pocos aseguran haber hallado alguna pista en enclaves del Himalaya. No es de extrañar que cada vez que se menciona el libro de Xian, los historiadores suelan reírse, mientras místicos y ocultistas contienen el aliento. Algunos han afirmado que este enigmático manuscrito existe físicamente en un remoto rincón del Tíbet y que sus líneas fueron escritas sobre hojas de palma indestructibles por procesos tan secretos como antiguos, protegidas por maestros iniciados que jamás las mostrarían a ojos escépticos. Es posible que un texto así, de verdad, aglutine una sabiduría ancestral que abarque cientos de miles de años, describa razas humanas antediluvianas y lenguajes indescifrables. Pero no nos precipitemos. Contemplemos la posibilidad de que todo sea un montaje, un fraude casi perfecto, una construcción literaria muy bien urdida, compuesta de citas extraídas de tradiciones orientales y occidentales genuinas, pero unidas para simular un documento único. ¿Cuál de estas dos visiones representa la verdad? Es probable que te preguntes si tus creencias dependen únicamente de la fe y el simbolismo, o si, por el contrario, te hacen falta pruebas tangibles para sostenerlas. No es solo la historia de un manuscrito promovido por la mayor ocultista del siglo XIX, Elena Blavatsky. Este libro encarna nuestra tendencia a buscar certezas, incluso cuando la evidencia permanece esquiva. Tal vez en esa pugna entre la prueba y la fe resida la fuerza que convirtió al libro de Xian en un enigma atemporal, fuente de debate y de una fascinación inagotable. Comenzamos. El libro de Xian salta a la palestra en 1888, gracias a Elena Petrovna Blavatsky, figura fundamental de la teosofía y cofundadora de la Sociedad Teosófica. Mujer enigmática, viajera incansable, poseía un bagaje intelectual que abarcaba historias de la India, el Tíbet y varios rincones de Asia. En su obra monumental, La Doctrina Secreta, ella afirmó que un texto antiquísimo y misterioso, el libro de Xian, custodiado por maestros iniciados en un paraje recóndito del Tíbet, había servido de soporte principal para sus enseñanzas. Según la propia Blavatsky, el libro de Xian estaba redactado en un idioma secreto llamado Sensar, conservado en hojas de palma tratadas mediante un procedimiento tan arcano que ni el agua ni el fuego podían destruirlas. La mención de un manuscrito oculto generó un revuelo que se mantiene desde hace más de un siglo. Es lógico, Blavatsky hablaba de un texto que recogería la historia oculta del cosmos y de la humanidad, abarcando ciclos cósmicos remotos, razas raíz prehistóricas, gigantes andróginos, civilizaciones como Lemuria o la legendaria Atlántida, y millones de años de evolución espiritual. Si no provenía de un libro secreto, ¿de dónde sacaba esa información tan radical? Para muchos la respuesta evidente fue que se lo había inventado. Sin embargo, Blavatsky insistía, y parafraseándola: estas doctrinas esotéricas se basan en estrofas, que son los registros de un pueblo desconocido de la etnología. Están escritas en un idioma que la filología no reconoce. Emanan de una fuente que la ciencia rechaza y, por último, se ofrecen a través de una agencia que quienes odian las verdades desagradables desacreditan. El rechazo, por tanto, es de esperarse. Nadie que se crea erudito lo tomará en serio.
Con esas palabras se adelantaba a las críticas que, efectivamente, las salpicarían poco después. No hay duda de que la polémica acompañó a Blavatsky desde siempre. En 1885, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres publicó un informe que la calificaba como impostora extraordinaria, minando su credibilidad ante el gran público. Así, cuando anunció la existencia de un manuscrito tibetano perdido, aumentó el recelo. Max Müller, experto en sánscrito de la Universidad de Oxford, llegó a comentar con sorna que si aquello no era un fraude, sería el hallazgo más preciado de la arqueología oriental. En otras palabras, o Blavatsky descubrió algo más extraordinario que los rollos del Mar Muerto, o estaba perpetrando un engaño literario de gran envergadura. Estas sospechas se convirtieron en una investigación sistemática. William Emmett Coleman, un crítico autodidacta, rastreó las posibles fuentes de la doctrina secreta. Revisó traducciones victorianas del Vishnu Purana, estudios geológicos, obras sobre la Atlántida, y llegó a la conclusión de que Blavatsky tomaba ideas de múltiples partes para conformar algo nuevo, sosteniendo que las llamadas estancias del libro de Xian eran un mosaico escrito por ella misma, con supuestos plagios de antiguos himnos como el Nasadiya Sukta del Rig Veda. Blavatsky, en defensa propia, declaraba que esas similitudes surgían porque la humanidad compartía una sabiduría oculta primigenia que se filtraba en diversos mitos y escritos. Siendo justos, gran parte del texto de Blavatsky también hace referencia a mitos griegos, la cábala hebrea, tradiciones egipcias, mesopotámicas, la Biblia y una infinidad de fuentes. ¿Tomó de todas ellas para elaborar su gran relato oculto? ¿O, al contrario, habría tenido acceso real a un pergamino guardado por sabios tibetanos, encontrando después paralelismos en las culturas del resto del mundo? La controversia nunca se zanjó. Para muchos académicos, el libro de Xian formó parte de ese engaño decimonónico que explotó el gusto occidental por lo oriental y exótico. Para los teósofos ocultistas y esoteristas, la falta de evidencias físicas se explica por la necesidad de custodiar un conocimiento que no merecía la divulgación masiva. Blavatsky dio a entender que, según su criterio, la humanidad del siglo XIX no estaba preparada para contemplar esas hojas de palma indestructibles. Cuando Blavatsky afirma que el término Xian deriva de la raíz sánscrita dhyana, meditación mística, o jnana, conocimiento, deja claro su afán de unir su relato con la tradición oriental, sugiriendo que todo emana de una misma fuente de sabiduría interior. Además, ella vinculó el libro de Xian con los llamados libros de Kyute, un concepto enigmático para los tibetólogos de su época. Décadas después, el investigador David Riegel identificó que Blavatsky, al referirse a Kyute, aludía a Ryuk-tse, parte de los tantras budistas tibetanos, el Kankyur. Este hallazgo llevó a algunos a teorizar que tal vez ella combinó materiales verídicos del canon tibetano con un relato personal reforzado por el aura de lo oculto. Los defensores de la autenticidad del libro insisten en que la misma Blavatsky comentaba cómo en muchos monasterios el canon tántrico, los 35 volúmenes del Ryuk-tse, incluye apartados accesibles al público y otros vetados, reservados a ciertos iniciados. Ahí, hipotéticamente, se hallaría el libro de Xian, conocido también como el libro de la sabiduría secreta del mundo. Blavatsky mencionó que el nombre Xian aludía a un conocimiento interno más allá de las palabras. Por supuesto, los escépticos reclamaron algún fragmento original, ya fuera en tibetano o en el idioma sensar. Sin embargo, ella nunca proporcionó nada más que sus versiones en inglés, lo que generó más sospechas de que su presunto acceso a un templo tibetano podría ser solo un recurso literario.
Por otra parte, se buscaron coincidencias con textos orientales conocidos, como el Nasadiya Sukta del Rig Veda, que describe una oscuridad primordial previa a la manifestación. La estancia primera del libro de Xian menciona una eterna madre que duerme en la nada, sin tiempo ni formas, antes de la primera aparición de la luz, algo que recuerda fuertemente al himno védico. Varios orientalistas de la época pensaron que más que un libro tibetano desconocido, Blavatsky había reinterpretado pasajes de los Vedas. Ella, en cambio, respondía que se trataba de una resonancia de una verdad universal. Ciertamente, su estilo en inglés mezcla sin reparos términos sánscritos y tibetanos, como Aji, entidades celestiales, Paranirvana, el estadio máximo de realización, o Dhamma, un vidente puro, lo que sugiere un ensamblaje conceptual personal. El tema del idioma Sensar es también muy intrigante. A veces Blavatsky lo calificaba como un sánscrito antiguo, y otras lo describía como la lengua usada en Lemuria o la Atlántida, madre de todos los idiomas. Para ella, Sensar no era un habla corriente, sino un sistema simbólico esotérico, comprensible únicamente a los verdaderos iniciados. Tal vez esta idea de una lengua ignorada por la filología fuera la forma de argumentar que la ciencia no podía contradecir algo desconocido. Aún así, hubo investigadores serios como David Riegel que sugirieron que las enseñanzas del Kalakakra budista podrían haber inspirado a Blavatsky. El Kalakakra habla de Shambhala, un reino de sabios y de doctrinas secretas solo reservadas a lamas de alto nivel. Riegel considera plausible que algunos pasajes de las estancias de Xian provinieran de versiones esotéricas del Kalakakra y que Blavatsky agregara un toque poético y universal. No prueba la existencia literal de un libro de Xian, pero sí abre la puerta a la hipótesis de un sustrato real envuelto en la creatividad teosófica. La cuestión de la autenticidad del libro de Xian detonó un choque de interpretaciones. Para muchos académicos, es prueba de un fraude literario de Blavatsky, a quien el informe Hodgson de 1885 acusó de artimañas para reclutar adeptos, inventando fenómenos sobrenaturales y alusiones a maestros irreales. No obstante, con el tiempo, ese mismo informe se ha puesto en entredicho por su falta de objetividad. Así el panorama queda dividido. La mayor parte de la academia se muestra escéptica, pues no existen rastros de semejante texto en las bibliotecas tibetanas conocidas, mientras que los partidarios de Blavatsky apuntan que hay un sinfín de escritos esotéricos que Occidente jamás ha catalogado. Ya en el siglo XX y XXI, el aura del libro de Xian se propagó hacia terrenos insospechados. El célebre autor de terror H.P. Lovecraft, por ejemplo, aludió al Xian como un grimorio más en su mitología de Cthulhu, equiparándolo al Necronomicon y a otras obras malditas. Por otro lado, en el ámbito ocultista, exponentes como Alice Bailey afirmaron canalizar nuevas estancias del libro de Xian a través de un maestro tibetano, Djwhal Khul, prolongando así la tradición que Blavatsky había iniciado, sin que jamás apareciera un manuscrito físico. Hay incluso quienes llevan la teoría más lejos y aseguran que el texto es tan antiguo que precede a la propia Tierra, apuntando a la hipótesis de que seres de otros mundos lo trajeron, como postuló Erich von Däniken. Ciertamente, eso se aparta de la visión de Blavatsky, quien en ningún momento habló de extraterrestres. Sin embargo, la atmósfera misteriosa que rodea al libro de Xian permite tales conjeturas. Si uno observa la teosofía, queda claro que el libro de Xian sustentó ideas como la existencia de razas raíz, continentes perdidos, eones de evolución humana y la convicción de que toda religión tiene un origen compartido.
Blavatsky aspiraba a probar esa unidad esencial de los credos espirituales y empleó múltiples referencias para subrayar las convergencias entre culturas. A día de hoy, ningún monje tibetano o erudito consultado admite haber visto Setzyan en el canon. Sin embargo, en varias corrientes tántricas se menciona que existen textos llamados terma, disimulados a la vista, que aparecerían tras siglos de clandestinidad. Para algunos, esta es una señal de que el texto podría existir, incomprendido por la filología occidental. Otros, en cambio, recalcan que cuanto más tiempo pasa sin una prueba concreta, más se afianza la teoría del fraude. Max Müller sentenció sarcásticamente: si Madame Blavatsky de veras trajo un manuscrito desconocido, que lo muestre a quien pueda descifrarlo. Si no, su silencio confirma que no existe. Un tercer grupo adopta una posición intermedia. Quizás Blavatsky accedió a fragmentos esotéricos genuinos, pero no a algo tan extraordinario, y los recreó con cierta libertad creativa hasta forjar el libro de Xian. Ella misma mencionaba que partes de su obra surgieron por un proceso telepático llamado tulku, distinto a la mediumnidad habitual, y que sus adeptos enviaban información espiritual de maneras difíciles de explicar. Sea como fuere, pocos niegan la influencia de este libro invisible. Los mitos de Atlántida, Lemuria y las vastas cronologías espirituales se arraigaron en la cultura popular y en la literatura esotérica. Blavatsky transformó el Tíbet en el epicentro de un saber oculto para el mundo occidental. Tal vez el libro de Xian simbolice la búsqueda de una sabiduría profunda, más que un tomo tangible de hojas de palma. Es imposible, decía Blavatsky, convencer a quien se niega a ver con otros ojos que los de su prejuicio. Tras su muerte y sin presentar jamás el manuscrito, la controversia quedó viva para siempre. William Coleman, por su parte, anunció que preparaba un libro demoledor para exhibir hasta el último detalle la supuesta farsa. Pero sus notas se extraviaron casualmente en el terremoto de San Francisco. Nunca llegó a publicarse. El enigma del libro de Xian perdura porque se ubica en esa frontera entre lo que unos tildan de fraude y otros de revelación espiritual. No es el primer texto atribuido a sabios de leyenda. Ejemplos como el Sefer Yetzirah, la Tabla Esmeralda o el libro de Enoch han estado siempre bordeando la línea entre lo canónico y lo apócrifo. Quizás el libro de Xian sea una manifestación más de esa añoranza humana por acceder a un conocimiento absoluto. Sin embargo, su repercusión en la teosofía, y de ahí a la nueva era, la fantasía e incluso la ufología, lo convierte en un caso singular en la modernidad esotérica. Para quien se acerque a este tema por primera vez, podría bastar con leer lo que Blavatsky escribió y percibir el germen que incita a imaginar. Quizá, como dijo Carl Jung, los símbolos sagrados no se comprenden con la razón, sino que resuenan en el alma. Es plausible que el verdadero Xian sea un arquetipo o una metáfora que remite a una sabiduría universal, cuyo valor reside en la búsqueda espiritual que despierta. Mejor morir ahora que vivir para siempre entre gente ignorante, decía Sócrates en otro contexto, y esta postura describe la valentía de Blavatsky para desafiar a los eruditos de su tiempo, aun a riesgo de ser etiquetada de mentirosa. En definitiva, el libro de Xian ejemplifica todo lo que hace tan atractiva la cultura esotérica: una mezcla de historia y mito, la promesa de un saber olvidado y el aliento de que el mundo sea más enigmático de lo que la ciencia establece. Puede que nunca encontremos hojas de palma invulnerables al fuego, o que aparezca un descubrimiento arqueológico que conmocione a la filología. Mientras tanto, su misterio continúa impulsándonos a debatir y a aventurarnos en la parte del ser humano que, con todas sus fuerzas, desea que haya secretos esperando a ser descubiertos.
Y si algún día todo se revelara como una ficción maestra, tampoco nos privaría de la vitalidad intelectual y espiritual que su mito ha repartido. A bordo del libro de Xian y capitaneados por Elena Petrovna Blavatsky, hemos surcado historias de manuscritos inhallables, sospechas de plagio y vínculos entre Oriente y Occidente. Nadie ha podido confirmar su existencia, pero tampoco se ha logrado extinguir la fe de sus defensores. De vez en cuando reaparece la pregunta: ¿y si Blavatsky de verdad tuvo acceso a algo recóndito en los monasterios tibetanos? En última instancia, la respuesta quizá importe menos que el influjo que ese libro invisible ha ejercido sobre la imaginación y la búsqueda espiritual de tantas personas. Al fin y al cabo, la esencia de un enigma no reside en desenmascararlo del todo, sino en el poder simbólico que sostiene. Puede que en algún rincón perdido del Himalaya, monjes y maestros ascendidos silenciosos resguarden pergaminos ancestrales que describan el pasado y el futuro del cosmos. O quizá todo sea una quimera, y la auténtica fuerza del libro de Xian sea esa chispa interior que prende cada vez que nos atrevemos a concebir un universo más grande y repleto de misterios. Si esto te deja con dudas, perfecto, significa que has entendido el punto. El libro de Xian, sea genuino o ficticio, cumple su objetivo cuando insufla en nosotros el ansia de comprender los enigmas que laten en cada mito, en cada símbolo y en cada instante de asombro.